juro por Dios que convertiré este hotel en polvo. Una voz, como un trueno en un día despejado, irrumpió en el majestuoso vestíbulo del Hotel Grand Plaza. Pertenecía a un hombre alto y majestuoso, con una disdacia blanca como la nieve y una gutra elaboradamente atada. Su rostro moreno, de nariz aguileña y gruesas cejas negras, estaba contraído por la rabia. Era el jeque Omar Al-Hamad, y su indignación parecía hacer vibrar incluso los cristales de la enorme lámpara de araña. Hablaba árabe rápido, gutural, apasionado. Frente a él, tras un enorme mostrador de caoba pulida, estaban dos traductores. Sus rostros brillaban de sudor y sus ojos iban frenéticamente del jeque a la gerente del hotel, Sandra Morrison. Uno de ellos, el más joven, tartamudeaba, pero la furiosa diatriba del huésped no le dejó oportunidad de articular palabra. Señor jeque, por favor, vaya más despacio. No podemos seguirle el ritmo. Es un dialecto muy difícil, murmuró el traductor mayor, secándose la frente húmeda con un pañuelo. Sandra Morrison, una mujer de unos 40 y tantos años, con el pelo rubio muy recogido y el rostro petrificado en una expresión de eterna superioridad, se limitó a suspiró ostentosamente, cruzó los brazos sobre su pecho, vestido con una formal chaqueta gris, y lanzó una mirada gélida al invitado enfadado. Quizás ya hemos tenido suficiente de este espectáculo. Suinquió con frialdad, dirigiéndose no al jeque, sino a su asistente, un joven con un caro traje europeo que hablaba con entusiasmo por teléfono. Llevamos 20 minutos perdiendo el tiempo aquí. Si tu jefe no habla el idioma del mundo civilizado, quizá debería haber elegido otro país para visitar. El asistente se estremeció ante sus palabras, tapó el auricular con la mano y miró a Sandra suplicante. Señora, por favor, Su Alteza está muy disgustado. Ha habido un terrible error con su reserva. Nos prometieron la suite presidencial, un ala solo para su delegación, y en cambio, le dieron 3 de las mejores habitaciones del piso ejecutivo, contiguas, como había pedido, espetó Sandra. La suite presidencial está ocupada. Sucede, el hotel no puede quedarse de brazos cruzados esperando a un solo huésped, ni siquiera a uno tan exótico. Sus palabras estaban cargadas de veneno. El jeque Omar, aunque no entendía inglés, captó el tono insultante sin lugar a dudas. Dio un paso hacia el mostrador, con sus ojos negros como el azabache centelleando. Pronunció otra frase corta y entrecortada en árabe, señalando a Sandra con el dedo. El traductor junior palideció aún más. Él dice que tu falta de respeto va más allá de todo límite y que está tratando con gente ignorante que no valora su palabra. ¿Sí? ¿Ignorante?, se burló Sandra. Dígale a este caballero que la ignorancia está llegando a Estados Unidos y exige que todos a su alrededor entiendan sus gritos. Hemos hecho todo lo posible. Nos han proporcionado intérpretes, nos han dado los mejores números. ¿Qué más? ¿Debería bailarle la danza del vientre? Sigamos con nuestra historia. Escribe tu ciudad en los comentarios y suscríbete. Mientras se desarrollaba esta humillante escena, una pequeña figura con uniforme azul se movía casi imperceptiblemente en el rincón más alejado del espacioso salón, al pie de la amplia escalera de mármol. Denise Washington, la criada, limpiaba metódica y silenciosamente la barandilla de latón con un paño aterciopelado. Tenía poco más de 30 años, pero el cansancio y las dificultades de la vida le habían dado a su rostro una seriedad que desmentía su edad. Su cabello oscuro estaba recogido con pulcritud en un moño bajo una sencilla cofia, y sus grandes ojos marrones reflejaban una profunda tristeza. Trabajaba de forma que no llamara la atención. Esa era la primera regla del personal de servicio. No mirar a los huéspedes, no escuchar sus conversaciones, ser una sombra, un fantasma que limpia y desaparece. Pero hoy, Denise no podía apartar la vista de lo que ocurría en recepción. Sus manos, con el trapo, se congelaron.
A diferencia de los traductores profesionales que se miraban con impotencia, Denis comprendió cada palabra del jeque. Entendió no solo el significado, sino también los matices. No solo oyó ira, sino una dignidad profundamente herida. No oyó el dialecto coloquial del Golfo, sino los elegantes giros del árabe clásico que usaba para enfatizar su nobleza y la magnitud del insulto. No se refería a un error en la reserva, hablaba de una promesa rota, una palabra de honor que era más importante para un hombre de su cultura que cualquier dinero o contrato. Y comprendió con la misma claridad cada palabra que Sandra Morrison decía. Comprendió su fría arrogancia, su irritación mal disimulada, sus insinuaciones despectivas. Cada frase que pronunciaba la gerente resonaba en el alma de Denis como un dolor sordo. Le resultaba tan familiar. Se había topado con esa actitud con demasiada frecuencia y no solo en este trabajo. El asistente del jeque finalizó la llamada telefónica y miró a su jefe con desesperación. Su Alteza, hablé con el embajador. Están intentando hacer algo, pero llevará tiempo. El jeque Omar agitó la mano con impaciencia, interrumpiéndolo a media frase. Se volvió hacia Sandra y habló, esta vez despacio, enfatizando cada palabra como si martillara con clavos. Su voz ya no era atronadora, pero había más amenaza en su calma gélida que en su grito anterior. Los traductores se esforzaron por captar la esencia. Él dice que no se trata de las habitaciones, empezó el anciano. Dice que el dueño de su cadena hotelera, el señor Arthur Harrison, lo llamó personalmente y le dio una garantía personal, que era una condición para las negociaciones sobre... El traductor dudó, buscando la palabra, sobre inversiones multimillonarias en una cadena hotelera en Oriente Medio. El rostro de Sandra se crispó por un momento, pero inmediatamente recuperó su expresión impenetrable. No sé nada de ninguna inversión. Mi trabajo es administrar el hotel aquí y ahora. Y ahora la suite presidencial está ocupada. El señor Harrison está en Europa y es imposible contactarlo. La situación está agotada. Era una mentira descarada. Denis sabía que la suite estaba vacía. El huésped anterior se había marchado esa mañana y no se esperaba la llegada de los nuevos hasta dentro de 2 días. Ella misma había ayudado a limpiarla. Sandra simplemente no quería ceder, mostrar flexibilidad. Para ella era una cuestión de principios, una demostración de poder frente a un huésped que, por alguna razón, no le gustaba. El jeque Omar Al-Hamad escuchó la torpe traducción del gerente. Su rostro reflejaba su decisión final. Se ajustó la gutra con calma, se dio la vuelta y con un gesto imperioso hizo una seña a su asistente y al resto de la delegación, que se encontraban a cierta distancia. «Nos vamos», dijo en árabe, «y asegúrense de que ninguna empresa de nuestro grupo vuelva a tener nada que ver con esta casa de beneficencia, ni con sus dueños tampoco». Para el Hotel Grand Plaza, esto fue un desastre. No solo la pérdida de un huésped importante, sino un golpe a su reputación que podría costarle a la compañía cientos de millones de dólares y arruinar sus planes de expansión a nuevos mercados. El asistente palideció como un papel. Los traductores se quedaron paralizados de horror. Incluso Sandra parecía empezar a comprender la magnitud de las consecuencias, pero su orgullo no le permitió retroceder. Todos en la sala, tanto los que estaban en el centro del escándalo como los que observaban desde la barrera, sentían que la situación había llegado a un punto muerto. La tensión estaba en su punto álgido. Parecía que no había fuerza que pudiera evitar lo inevitable. Pero estaban equivocados. A pocos pasos, a la sombra de la escalera de mármol, se encontraba una discreta mujer con uniforme de sirvienta. Sus dedos aferraban dolorosamente un paño húmedo. Ya no había tristeza ni cansancio en sus ojos. Había fuego en ellos, un fuego de justicia herida y determinación. Y nadie en esa sala, inundada de luz y desesperación, imaginaba que la clave para resolver todo este conflicto insoluble estaba allí, en manos de una mujer a la que ninguno de ellos había reparado.
Los murmullos furiosos del jeque Omar, sus miradas insultantes a Sandra, los gritos del gerente impregnados de arrogancia, todo esto quemó el alma de Denise como un hierro candente. Se quedó de pie junto a la escalera de mármol, fingiendo estar ocupada, pero cada palabra, cada gesto humillante de Sandra resonaba en ella con un dolor familiar y ardiente. Era la misma sensación ardiente de injusticia que había experimentado una vez antes y que le había costado toda su vida anterior. Le pareció que este salón, estos rostros, estas palabras, todo aquello era solo un escenario y de hecho se encontró de nuevo en el pasado, en ese preciso instante que dividía su vida en un antes y un después. Los pensamientos se arremolinaban en la cabeza de Denise, retrocediéndola varios años a una realidad completamente distinta. En aquel entonces, no hace mucho, Denise Washington no vestía uniforme de sirvienta. Trabajaba para una gran empresa internacional en un prometedor departamento de relaciones públicas. Tenía una mente brillante, una excelente educación y, lo más importante, un inquebrantable sentido de la decencia. Su carrera ascendía constantemente, abriéndole las puertas a un mundo de prestigio y buenos ingresos. Soñaba con tener una casa propia, con ayudar a sus padres, con que su trabajo la beneficiara a ella y a los demás. Había una joven llamada Leila, recién llegada, trabajando en ese departamento. Leila era talentosa y diligente, pero su inglés, aunque comprensible, tenía un acento notorio. Algunos empleados, sobre todo los de mayor antigüedad, se burlaban constantemente de ella por ello. Al principio eran bromas inofensivas, como creían, a sus espaldas, pero luego se convirtieron en acoso descarado. Imitaban su pronunciación, se burlaban de ella, no la dejaban hablar en las reuniones, fingían no entenderla, aunque lo oían todo perfectamente. Lo hacían de forma ostentosa para humillarla. Denise veía cómo Leila se encogía cada día, cómo se apagaba la luz en sus ojos, cómo temía pronunciar una palabra innecesaria. Para Denise, la justicia no era una frase vacía, no podía quedarse al margen ante la mezquindad y la intolerancia descaradas. Insoportable, un día después de una burla particularmente cáustica dirigida a Leila, Denise se pronunció abiertamente contra los infractores. Con calma, pero firmeza, le señaló la inaceptabilidad de tal comportamiento, recordándoles la ética empresarial y la decencia humana fundamental. Sus acciones se extendieron como una bola de nieve por toda la oficina. Quienes habían acosado a Leila se sintieron insultados, se quejaron a la gerencia presentando a Denise como una empleada agresiva e intratable que generaba tensión en el equipo. La gerencia, reacia a llegar al fondo del conflicto y prefiriendo la calma de una armonía corporativa imaginaria, se puso del lado de la mayoría. Los gerentes eran personas pragmáticas y no necesitaban un rebelde en el equipo. A Denise se le hizo entender que su lengua afilada e integridad inapropiada no propiciaban un ascenso exitoso. Siguieron advertencias, luego un descenso de categoría y pronto una oferta de renuncia por voluntad propia. Sin explicaciones, sin recomendaciones. Así, sin más. Su currículum, antes impecable, ahora tenía una marca negra, una advertencia tácita para posibles empleadores. Denise intentó encontrar un nuevo trabajo, pero cada vez que iba a una entrevista, la sombra de esa desafortunada historia se cernía sobre su currículum. La rechazaron con diversos pretextos, pero comprendió la verdadera razón. Poco a poco, sus ahorros se fueron desvaneciendo y su desesperación aumentó. Al final, tuvo que aceptar cualquier trabajo para sobrevivir. Así fue como terminó como camarera de pisos en el Hotel Grand Plaza. Era humillante para alguien con su educación, con sus ambiciones, pero no tenía otra opción. Aguantó apretando los dientes, recordándose a sí misma cada día que esto era temporal, que encontraría una salida. Y ahora, al ver a Sandra Morrison, igual que quienes una vez intimidaron a Leila, humillar al jeque Omar con la misma arrogancia y xenofobia,
Denis sintió de nuevo esa ira sofocante. Entendía al jeque no solo por su entonación o sus gestos no verbales, sino también porque dominaba el árabe a la perfección. Y esto no era solo un pasatiempo ni un curso por curiosidad. El conocimiento del árabe formó parte fundamental de su educación. En la universidad, donde Denis se graduó con honores, se licenció en Lingüística y Estudios de Oriente Medio. Estudió no solo árabe clásico, sino también varios dialectos, y profundizó en la historia, la cultura y las tradiciones de Oriente Medio. Para ella, esto no era solo conocimiento académico, sino la clave para comprender un mundo que para muchos parecía tan lejano e incomprensible. Además, Denis aplicó activamente sus conocimientos en la práctica. Durante varios años, fue voluntaria en un centro de asistencia a refugiados, donde ayudó a personas de diferentes países árabes a adaptarse a una nueva vida. Tradujo sus historias y ayudó con la documentación. Vio su dolor, sus esperanzas, su resiliencia, comprendió lo importante que era para estas personas ser escuchadas y comprendidas, y lo destructivo que podía ser un muro de incomprensión y prejuicios. Fue allí donde perfeccionó sus habilidades lingüísticas, aprendió a percibir los matices del habla y a respetar las peculiaridades culturales. Esta fue su forma de ayudar, su contribución a la justicia. Y ahora, de pie en el vestíbulo de un hotel de lujo, con uniforme de camarera, escuchó cada palabra que el jeque Omar dijo. Comprendió no solo el significado literal, sino también el subtexto oculto, la profundidad del insulto que Sandra, con toda su ostentosa incompetencia, ni siquiera percibió, o peor aún, lo percibió y lo disfrutó. «Nos vamos», dijo el jeque. No eran solo palabras. Para Denis, esto era más que una amenaza al prestigio del hotel. Era otra injusticia, repetida ante sus ojos. Un hombre claramente influyente e importante, un hombre cuyas palabras tenían peso, era humillado por la incompetencia y, peor aún, por los prejuicios. ¿Qué pasará si interfiero? Zrenia ya lo había arriesgado todo por la justicia y había acabado en el fondo. Su marca negra en su currículum lo demostraba. No tenía un plan B, ni ahorros, ni apoyo. Este trabajo de empleada doméstica era su forma de llegar a fin de mes. Perderlo significaba perderlo todo, volver al vacío, a la desesperanza. Pero, claro, podría quedarse de brazos cruzados. Podía dejar que este hombre fuera humillado, como Leila. Podía dejar que la arrogancia y la ignorancia triunfaran. La voz de su conciencia era más fuerte que la de su miedo. Gritaba que callar era traicionarse a sí misma, traicionar todo en lo que creía. Significaba que su despido anterior había sido inútil, que había sacrificado su carrera en vano. Denis miró a Sandra, su rostro engreído. Luego miró al jeque, su noble porte, la dignidad que mantenía a pesar de los insultos. Vio su dolor, su decepción. Sintió que se le encogía el corazón ante la injusticia. ¿Y si me equivoco? ¿Y si las cosas empeoran? Zrenia susurró la voz interior del miedo. «¿Qué pasa si no intervengo y luego me arrepiento por el resto de mi vida?», respondió la voz de la conciencia. A Denis le temblaban las manos mientras aferraba el paño húmedo. Sintió que la sangre le subía a la cara. No se trataba solo de una decisión sobre un trabajo o una carrera. Era una decisión sobre quién era ella realmente. ¿Sería la mujer que se rendiría un día o la que siempre lucharía por lo correcto, aunque pareciera una locura? Los segundos se hicieron eternos y la tensión en el vestíbulo persistía. El asistente del jeque intentó decir algo, pero este ya se había dado la vuelta, dejando claro que la conversación había terminado. Las puertas del hotel parecían esperar una señal para abrirse de par en par y dejarlo salir para siempre. Y Denis sabía que si se iba ahora no habría vuelta atrás. Sería el fin para él en este hotel, el fin para la reputación del hotel y quizás el fin
para su última esperanza de restaurar la justicia en este mundo. La lucha en su interior había llegado a su punto álgido. Su mente gritaba no, pero su corazón, ardiendo de injusticia, exigía sí. El aire en el vestíbulo del hotel Grand Plaza se densificó al máximo, volviéndose pesado y pegajoso como alquitrán caliente. La decisión del jeque Omar Alamat de marcharse no había sido solo una simple frase pronunciada en el calor de una discusión. Se había materializado en el giro sobre sus talones, en el movimiento decidido hacia las enormes puertas de cristal, en la forma en que su asistente, pálido como un papel, lo seguía balbuceando suplicantes en árabe. Los dos intérpretes permanecieron inmóviles como estatuas de sal, desvaneciendo su confianza profesional. Habían sido derrotados. Fue en ese momento, cuando el desastre pasaba de ser posible a inevitable, que intervino el conserje jefe Marcus Johnson. Marcus era el polo opuesto de Sandra Morrison. Un hombre alto y canoso de unos 60 años, había trabajado en el hotel durante más de 2 décadas y había presenciado de todo, desde los caprichos de estrellas de rock hasta las visitas de jefes de estado. Su rostro, surcado por finas arrugas, siempre expresaba una serena dignidad y una cortesía inquebrantable. Se acercó al mostrador de recepción con paso pausado pero seguro y se dirigió a Sandra en voz baja pero persistente, tratando de que los invitados no lo oyeran. «Sandra, deténlo. Ya, no podemos dejar que se escape. Es el jeque Al-Hamad. Su partida nos costará más que solo nuestra reputación». Sandra lo miró con gélida arrogancia. Su irritación, que había ido creciendo durante la última hora, por fin había encontrado una salida, y era una desagradable. «Marcus, no me digas cómo hacer mi trabajo», dijo apretando los dientes. «Si este caballero no puede expresarse en un idioma que entendamos, es su problema, no el nuestro». «Estos son problemas del hotel». La voz de Marcus se endureció por primera vez en sus muchos años de servicio. «Es nuestro huésped más importante. Pase lo que pase, debe encontrar una solución. Discúlpese, ofrezca...» Sandra lo interrumpió bruscamente. Se irguió cuán alta era, y su voz resonó por todo el pasillo, llena de un desprecio venenoso y manifiesto. «¿Disculparse? ¿Por qué? ¿Por estar en Estados Unidos? Escúchame, Marcus, y recuerda de una vez por todas. En este país, la gente debe hablar inglés. Si no se han molestado en aprender el idioma, que se queden en casa y no interfieran con el trabajo de la gente normal». Las palabras golpearon el silencio ensordecedor de la sala como un látigo. Fueron tan crudas, tan xenófobas, que incluso los transeúntes se quedaron paralizados. El asistente del jeque se quedó paralizado, boquiabierto. Los traductores bajaron la mirada, con el rostro enrojecido de vergüenza por lo que estaba sucediendo. El jeque Omar, que casi había llegado a la salida, se detuvo. No se giró del todo, solo giró ligeramente la cabeza. Tenía la espalda recta como una barra de acero. Lo oía todo, cada palabra. Para Denise Washington, de pie, junto a la columna con su carrito, eso fue la gota que colmó el vaso. No fue solo un insulto, fue la chispa que encendió el polvorín de su paciencia. En ese instante, el rostro de Leila volvió a aparecer ante sus ojos, perseguido y humillado. Recordó la fría oficina de su jefe y las palabras sobre su despido. Sintió toda la amargura e injusticia de su vida actual. Una vida en la que un título en lingüística se escondía bajo un uniforme de sirvienta. Todos sus miedos, el miedo a perder su trabajo, el miedo a volver a la calle, el miedo a la incertidumbre, de repente le parecieron insignificantes. En su lugar surgió una rabia fría y resonante, no una rabia destructiva, sino creativa. La misma rabia que lleva a la gente a ir en contra del destino y del sentido común. Sandra Morrison no solo humilló a una visitante extranjera, humilló a Denise misma, despreció sus conocimientos, su educación, su pasión por los idiomas, escupió en el alma de cualquiera que creyera en el respeto, en la dignidad, en el hecho de que las personas pueden y deben entenderse.
Marcus Johnson lo intentó una última vez. «Sandra, estás loca», empezó, pero su voz quedó ahogada por el silencio que siguió. El jeque Omar dio el último y decisivo paso hacia la puerta. Su mano ya se extendía hacia el pomo dorado. Era el fin, el punto de no retorno. En ese preciso instante, el Hotel Grand Plaza perdía algo más que un cliente, perdía su honor. Fue en ese momento que Denise tomó su decisión. No había madurado en su cabeza, sino en lo más profundo de su corazón, donde habitaba su conciencia. La lucha había terminado. El miedo se había retirado. Solo le quedaba una certeza firme e inquebrantable de lo que tenía que hacer. Guardar silencio ahora sería traicionarse para siempre. Dejó caer el paño húmedo. Golpeó el suelo de mármol con un golpe sordo, un sonido ensordecedor en el silencio sepulcral. Denise enderezó la espalda, levantó la barbilla y, ignorando su modesto uniforme azul, salió de la sombra de la columna. Salió al escenario iluminado de este vergonzoso espectáculo, con un fuego en sus ojos que nada podía extinguir. Sandra Morrison, quien acababa de emitir la orden de deportación, se giró para mirar a Marcus con desprecio, pero se le atragantó la voz. Denise Washington, la criada que Sandra esperaba que se mezclara con las sombras y no llamara la atención, apareció ante su vista. En cambio, Denise caminó con seguridad, sin vacilar, directa a la recepción, dejando su carrito en medio del pasillo. ¿A dónde vas, Denise? La voz de Sandra estaba cargada de veneno, pero ya había un dejo de desconcierto en ella. Te dije, vuelve a tu trapeador, ahora mismo. Denise ni siquiera la miró. Sus pasos eran ligeros pero decididos. Caminó directamente hacia el mostrador, esquivando a los traductores apiñados que aún intentaban recuperar su dignidad profesional. Su mirada estaba fija en el jeque Omar Al-Hamad. Sí, salamu alaikum, Saidi, dijo Denise. Su voz era suave, pero resonó clara y nítida en el silencio sepulcral que había reinado. Cada palabra fue pronunciada con una pronunciación perfecta, con el respeto y la entonación propios de una hablante nativa familiarizada con las complejidades del árabe clásico. No había rastro de timidez ni obsequiosidad en su saludo, solo el profundo respeto debido a un huésped distinguido. Disculpe que me distraiga en este momento. No pude pasar, ya que tenía dificultades en nuestro hotel. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Que Dios la bendiga. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un hechizo. La reacción inicial fue de conmoción universal y ensordecedora. Sandra Morrison palideció. Se quedó boquiabierta. Abrió mucho los ojos mientras miraba a Denise, atónita. Una criada hablando árabe, ese tipo de árabe, estaba más allá de su comprensión, más allá de todo lo que jamás hubiera considerado correcto. Su cerebro se negaba a procesar lo que había visto y oído. Intentó hablar, pero solo salió un jadeo ronco e inarticulado. Las dos traductoras, que antes parecían completamente derrotadas, ahora miraban a Denise como si la hubieran visto. Sus ojos, acostumbrados a las barreras y dificultades del idioma, no podían creer lo que oían. Esta mujer, con uniforme de limpieza, hablaba un árabe que ellas mismas habrían calificado de ejemplar. La confusión en sus rostros dio paso al asombro y luego a una respetuosa admiración. Intercambiaron miradas rápidas y cómplices que transmitían un tácito. ¿Cómo es posible? El asistente del jeque, un joven con un traje impecable, se quedó paralizado, dejando caer el teléfono al que había intentado llamar sin éxito todo este tiempo. Al principio parecía desconcertado, luego, poco a poco, la comprensión comenzó a aparecer en su rostro, y luego la esperanza que sustituyó a la desesperación. Marcus Johnson, que ya había presenciado el desastre ante sus ojos, sintió una oleada de electricidad que lo recorrió. La incredulidad, mezclada con el alivio, lo hizo tambalearse. Conocía a Denise como una empleada trabajadora y silenciosa, pero esto era algo fuera de lo común. Una leve, casi imperceptible sonrisa de orgullo se dibujó en su rostro.
El jeque Omar Al-Hamad, con la mano ya en el picaporte, listo para marcharse por fin de aquel inhóspito hotel, se quedó paralizado. Lentamente retiró la mano del picaporte y giró todo su cuerpo hacia Denis. Sus ojos, que antes ardían con el frío fuego de la ira, ahora estaban llenos de puro asombro. La miró como si fuera un espejismo en el desierto, un oasis repentino e inesperado tras largas horas de viaje. El alivio se percibía en cada uno de sus movimientos, en la relajación de sus hombros. «Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh», respondió el jeque, con una voz que hacía un momento era aguda y disgustada, ahora suave y profunda. Inclinó la cabeza en señal de respeto, un gesto que lo decía todo. «Estoy muy sorprendido, querida hermana. Su apariencia es realmente sorprendente. Sí, me enfrento a un problema serio y casi había perdido toda esperanza de resolverlo en este establecimiento. Parece que no estaba destinado a encontrar comprensión». Denis inclinó la cabeza ligeramente en respuesta. «Le pido disculpas por las molestias y el malestar que ha sufrido», dijo con sinceridad. «Esta no es la hospitalidad que deberíamos ofrecerle. Si fuera tan amable de permitirme preguntarle cuál fue exactamente su problema, tal vez pueda ayudarle». El jeque Omar miró a los traductores atónitos y a la paralizada Sandra y luego volvió la mirada hacia Denis. Había confianza en sus ojos. Empezó a hablar y su discurso, aún en un árabe perfecto, perdió su anterior aspereza, adquiriendo calma y mesura. «El problema se refiere a una reunión importante programada para esta mañana», explicó el jeque. «Mi asistente me ha reservado una de las salas de conferencias, la sala Ibn Rushd, para las 10 de esta mañana. Esto es crucial, ya que vamos a tratar un importante proyecto de inversión. Sin embargo, al llegar nos dijeron que la sala estaba ocupada por otro grupo y nos ofrecieron una mucho más pequeña, totalmente inadecuada para nuestros propósitos. Intenté explicarles que era inaceptable, que teníamos confirmación de la reserva, pero, por desgracia, no me entendieron o no quisieron entenderme». Mientras el jeque hablaba, Denis ya barajaba mentalmente todos los escenarios posibles. Conocía bien el hotel, su estructura y su horario, aunque no trabajaba en la administración. Como camarera de pisos, se enfrentaba constantemente a diversos problemas y escuchaba las conversaciones del personal. Sabía que el Salón Ibn Rushd era uno de los más prestigiosos. «Hijo, entiendo», asintió Denis con la mente acelerada. «Déjame aclararlo. Reservaste la Vitanos habitación Ibn Rushd directamente a través del sistema central de reservas o a través del conserje del hotel y tenías un número de confirmación». El asistente del jeque sacó rápidamente una tablilla y abrió el documento. «Reservamos a través del portal central de nuestra empresa, que está integrado directamente con los sistemas de las principales cadenas hoteleras», respondió en árabe. «Aquí está el número de confirmación. Nos lo enviaron ayer por la noche». Denis miró el número. Sabía que errores del sistema como este eran poco frecuentes, pero ocurrían. A menudo se debían a la introducción incorrecta de datos o a la actualización tardía de la información. «Ya veo», dijo Denis, «parece que hubo un solapamiento de reservas. La sala Ibn Rushd es, sin duda, muy popular. Sospecho que hubo un fallo técnico o que alguien del personal no actualizó los datos a tiempo. Sin embargo, sé que tenemos una solución alternativa que podría funcionar. En la segunda planta, un poco más lejos del ascensor principal, está la sala Al-Ghazali. Es algo más pequeña que la Ibn Rushd, pero está disponible, está bien equipada para reuniones más grandes y, lo que es más importante, cuenta con salidas independientes y una insonorización mejorada, lo que garantizará la máxima privacidad para su reunión. Y lo más importante, está en una zona más apartada del hotel, lo que incluso podría ser preferible para negociaciones tan importantes. Además, estoy segura de que podemos organizar todo el equipo y los refrigerios necesarios allí rápidamente y, por supuesto, le proporcionaremos esta sala como compensación por las molestias ocasionadas». Habló con calma y seguridad, ofreciendo no solo un reemplazo, sino una solución que parecía una mejora.
más una muestra de preocupación que una limosna. Sus palabras no eran solo la traducción de un problema, sino una sugerencia de solución, llena de atención al detalle y respeto por las necesidades del huésped. El jeque Omar escuchó abriendo lentamente los ojos. Miró a Denise, luego a su asistente y luego de nuevo a Denise. Una chispa brilló en sus ojos. «¿Dice el salón Al-Ghazali?», Srenia preguntó. «¿Tiene espacio suficiente para 15 personas?» «Sí, Sayidi», respondió Denise con seguridad. «Tiene capacidad para 15 personas cómodamente sentadas y hay mucho espacio para presentaciones. Ha sido recientemente renovado y está equipado con la última tecnología». «¿Y está usted seguro de que está libre?», preguntó el jeque, con un tono aún más suave y una nota de curiosidad apareciendo en él. «Estoy segura», asintió Denise. «Acabo de ver el horario. Puedo acompañarte personalmente y asegurarme de que todo esté listo para tu reunión». El jeque Omar sonrió. Era la primera sonrisa sincera que mostraba desde que apareció en el vestíbulo del hotel. «Maravilloso», dijo, con un alivio evidente en su voz. «El salón Al-Ghazali, me suena el nombre, es el nombre de un gran filósofo. Su propuesta me viene de maravilla. Además, agradezco su atención al detalle y su disposición a ayudar. Usted realmente entiende lo que es la verdadera hospitalidad». Denise volvió a inclinar la cabeza. «Es un honor para mí, Sayidi», respondió ella. El silencio en el vestíbulo seguía siendo ensordecedor. Sandra Morrison permanecía allí, con la boca ligeramente abierta y los ojos vidriosos por la sorpresa. Solo habían pasado unos minutos, pero en esos minutos la camarera que ella despreciaba no solo había hablado en un lenguaje que la propia Sandra consideraba innecesario, sino que había resuelto un problema que había puesto de rodillas a toda la administración del hotel. Lo había hecho con una naturalidad y dignidad que Sandra nunca antes había visto. El asistente del jeque se recompuso rápidamente. Fue al mostrador a pedir detalles, pero Denise ya se le había adelantado, señalándole el horario electrónico en la pantalla, al parecer accesible para todo el personal. Le mostró rápidamente los horarios disponibles y la distribución del salón, indicándole que podía solucionarlo de inmediato. Un problema que podría haberle costado al hotel su reputación y posiblemente millones de dólares se solucionó. No por el gerente, ni por los traductores, sino por una camarera de piso que pasó desapercibida. Y ese hecho fue la mayor sorpresa para todos los presentes. «¿A dónde vas, Denise?». La voz de Sandra estaba cargada de veneno, pero ya había un dejo de desconcierto en ella. «Te dije, vuelve a tu trapeador, ahora mismo». Denise ni siquiera la miró. Sus pasos eran ligeros pero decididos. Caminó directamente hacia el mostrador, esquivando a los traductores apiñados que aún intentaban recuperar su dignidad profesional. Su mirada estaba fija en el jeque Omar Al-Hamad. «As-salamu alaikum, Sayidi», dijo Denise. Su voz era suave, pero resonó clara y nítida en el silencio sepulcral que había reinado. Cada palabra fue pronunciada con una pronunciación perfecta, con el respeto y la entonación propios de una hablante nativa familiarizada con las complejidades del árabe clásico. No había rastro de timidez ni obsequiosidad en su saludo, solo el profundo respeto debido a un huésped distinguido. «Disculpe que me distraiga en este momento. No pude pasar, ya que tenía dificultades en nuestro hotel. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Que Dios la bendiga». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un hechizo. La reacción inicial fue de conmoción universal y ensordecedora. Sandra Morrison palideció, se quedó boquiabierta, abrió mucho los ojos mientras miraba a Denise, atónita. Una criada hablando árabe. Ese tipo de árabe estaba más allá de su comprensión, más allá de todo lo que jamás hubiera considerado correcto. Su cerebro se negaba a procesar lo que había visto y oído. Intentó hablar, pero solo salió un jadeo ronco e inarticulado.
Las dos traductoras, que antes parecían completamente derrotadas, ahora miraban a Denise como si la hubieran visto. Sus ojos, acostumbrados a las barreras y dificultades del idioma, no podían creer lo que oían. Esta mujer, con uniforme de limpieza, hablaba un árabe que ellas mismas habrían calificado de ejemplar. La confusión en sus rostros dio paso al asombro y luego a una respetuosa admiración. Intercambiaron miradas rápidas y cómplices que transmitían un tácito: ¿cómo es posible? El asistente del jeque, un joven con un traje impecable, se quedó paralizado, dejando caer el teléfono, al que había intentado llamar sin éxito todo este tiempo. Al principio parecía desconcertado. Luego, poco a poco, la comprensión comenzó a aparecer en su rostro y luego la esperanza, que sustituyó a la desesperación. Marcus Johnson, que ya había presenciado el desastre ante sus ojos, sintió una oleada de electricidad que lo recorrió. La incredulidad, mezclada con el alivio, lo hizo tambalearse. Conocía a Denise como una empleada trabajadora y silenciosa, pero esto era algo fuera de lo común. Una leve, casi imperceptible sonrisa de orgullo se dibujó en su rostro. El jeque Omar Al-Hamad, con la mano ya en el picaporte, listo para marcharse por fin de aquel inhóspito hotel, se quedó paralizado. Lentamente retiró la mano del picaporte y giró todo su cuerpo hacia Denise. Sus ojos, que antes ardían con el frío fuego de la ira, ahora estaban llenos de puro asombro. La miró como si fuera un espejismo en el desierto, un oasis repentino e inesperado tras largas horas de viaje. El alivio se percibía en cada uno de sus movimientos, en la relajación de sus hombros. «Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh», respondió el jeque, con una voz que hacía un momento era aguda y disgustada, ahora suave y profunda. Inclinó la cabeza en señal de respeto, un gesto que lo decía todo. «Estoy muy sorprendido, querida hermana. Su apariencia es realmente sorprendente. Sí, me enfrento a un problema serio y casi había perdido toda esperanza de resolverlo en este establecimiento. Parece que no estaba destinado a encontrar comprensión». Denise inclinó la cabeza ligeramente en respuesta. «Le pido disculpas por las molestias y el malestar que ha sufrido», dijo con sinceridad. «Esta no es la hospitalidad que deberíamos ofrecerle. Si fuera tan amable de permitirme preguntarle cuál fue exactamente su problema, tal vez pueda ayudarle». El jeque Omar miró a los traductores atónitos y a la paralizada Sandra, y luego volvió la mirada hacia Denise. Había confianza en sus ojos, empezó a hablar y su discurso, aún en un árabe perfecto, perdió su anterior aspereza, adquiriendo calma y mesura. «El problema se refiere a una reunión importante programada para esta mañana», explicó el jeque. «Mi asistente me ha reservado una de las salas de conferencias, la sala Ibn Rushd, para las 10 de esta mañana. Esto es crucial, ya que vamos a tratar un importante proyecto de inversión. Sin embargo, al llegar, nos dijeron que la sala estaba ocupada por otro grupo y nos ofrecieron una mucho más pequeña, totalmente inadecuada para nuestros propósitos. Intenté explicarles que era inaceptable, que teníamos confirmación de la reserva, pero por desgracia no me entendieron o no quisieron entenderme». Mientras el jeque hablaba, Denise ya barajaba mentalmente todos los escenarios posibles. Conocía bien el hotel, su estructura y su horario, aunque no trabajaba en la administración. Como camarera de pisos, se enfrentaba constantemente a diversos problemas y escuchaba las conversaciones del personal. Sabía que el salón Ibn Rushd era uno de los más prestigiosos. «Entiendo», asintió Denise, con la mente acelerada. «Déjame aclararlo. Reservaste la habitación Ibn Rushd directamente a través del sistema central de reservas o a través del conserje del hotel y tenías un número de confirmación». El asistente del jeque sacó rápidamente una tablilla y abrió el documento. «Reservamos a través del portal central de nuestra empresa, que está integrado directamente con los sistemas de las principales cadenas hoteleras», respondió en árabe. «Aquí está el número de confirmación. Nos lo enviaron ayer por la noche».
Denis miró el número. Sabía que errores del sistema como este eran poco frecuentes, pero ocurrían. A menudo se debían a la introducción incorrecta de datos o a la actualización tardía de la información. Ya veo, dijo Denis. Parece que hubo un solapamiento de reservas. La sala Ibn Rushd es sin duda muy popular. Sospecho que hubo un fallo técnico o que alguien del personal no actualizó los datos a tiempo. Sin embargo, sé que tenemos una solución alternativa que podría funcionar. En la segunda planta, un poco más lejos del ascensor principal, está la sala Al-Ghazali. Es algo más pequeña que la Ibn Rushd, pero está disponible, está bien equipada para reuniones más grandes y, lo que es más importante, cuenta con salidas independientes y una insonorización mejorada, lo que garantizará la máxima privacidad para su reunión. Y lo más importante, está en una zona más apartada del hotel, lo que incluso podría ser preferible para negociaciones tan importantes. Además, estoy segura de que podemos organizar todo el equipo y los refrigerios necesarios allí rápidamente. Y por supuesto, le proporcionaremos esta sala como compensación por las molestias ocasionadas. Habló con calma y seguridad, ofreciendo no solo un reemplazo, sino una solución que parecía una mejora, más una muestra de preocupación que una limosna. Sus palabras no eran solo la traducción de un problema, sino una sugerencia de solución, llena de atención al detalle y respeto por las necesidades del huésped. El jeque Omar escuchó abriendo lentamente los ojos. Miró a Denis, luego a su asistente y luego de nuevo a Denis. Una chispa brilló en sus ojos. ¿Dice el salón Al-Ghazali?, Srenia preguntó. ¿Tiene espacio suficiente para 15 personas? Sí, Sayyidi, respondió Denis con seguridad. Tiene capacidad para 15 personas cómodamente sentadas y hay mucho espacio para presentaciones. Ha sido recientemente renovado y está equipado con la última tecnología. El jeque Omar miró a Denis con gratitud. Le estoy muy agradecido, dijo en árabe con voz cálida y sincera. Su oferta no solo es razonable, sino que también se hace con gran respeto. Estaremos encantados de utilizar la sala Al-Ghazali. Le hizo un gesto a su asistente, quien inmediatamente empezó a dar órdenes por teléfono, organizando la reprogramación de la reunión. La tensión en el ambiente pareció disiparse. Los traductores respiraron aliviados y Marcus Johnson, el conserje principal, miró con admiración no disimulada a la humilde criada que había obrado un pequeño milagro. Denis bajó la mirada modestamente. Me alegró mucho haber ayudado, Sayyidi. Mi trabajo es velar por la comodidad de nuestros huéspedes. Dio un paso atrás, con la intención de regresar a su carro y desaparecer entre las sombras de las que había surgido tan inesperadamente. Su misión estaba cumplida. Había evitado el desastre y, lo más importante, defendido la dignidad humana. Pero el jeque Omar no la soltó. Levantó la mano para detenerla y se giró lentamente hacia la recepción, donde Sandra Morrison permanecía paralizada. Su rostro estaba pálido de rabia y humillación. Que una criada se hubiera atrevido a interferir y además triunfar donde ella había fracasado tan miserablemente era una audacia inimaginable. Ahora, señora Morrison, dijo el jeque Omar, y sus palabras fueron como un rayo. Creo que deberíamos hablar sobre el nivel de su hospitalidad. Hablaba un inglés impecable. Cada palabra la pronunciaba con la precisión de un graduado de la mejor universidad británica. No había rastro de acento árabe, de confusión ni de impotencia. Su voz era fría y firme. Sandra se estremeció como si la hubieran golpeado. Sus ojos se abrieron de par en par, boquiabierta, en un silencioso asombro. Miró al jeque sin poder creer lo que oía. Todos en la sala se quedaron paralizados. Los traductores, que hasta entonces se habían sentido incómodos, ahora parecían haber visto un fantasma. El asistente del jeque, en cambio, permanecía con rostro inescrutable, pero sus ojos brillaban de triunfo. ¿Hablas inglés?, preguntó Sandra con voz temblorosa. Ah, sí,
respondió el jeque con calma, dando un paso hacia el mostrador. Su mirada era profunda y penetrante. Entiendo no solo el idioma, sino también los matices. Por ejemplo, entendí perfectamente su idea de que en Estados Unidos deben hablar inglés. Un comentario muy curioso del gerente de un hotel que forma parte de una cadena internacional y se enorgullece de su capacidad para alojar a huéspedes de todo el mundo. El rostro de Sandra palideció hasta quedar mortalmente blanco. Retrocedió como si la hubieran golpeado. Yo no quise decir eso, balbuceó, perdiendo su habitual confianza en sí misma. Hubo un malentendido. Sí, un malentendido. El jeque Omar arqueó una ceja ligeramente. ¿Crees? Me pareció que todo estaba perfectamente claro, pero para que no nos quepa duda, permíteme refrescarte la memoria. Lentamente sacó un teléfono caro del bolsillo de su túnica blanca como la nieve y tocó la pantalla. En el silencio que siguió, se escuchó la voz distorsionada pero perfectamente reconocible de Sandra, grabada en un dictáfono. Si esta gente quiere hacer negocios aquí, que contraten a alguien que pueda hilvanar 2 palabras en un idioma que entiendan. No tengo por qué entender sus murmullos. Y luego otra frase dicha con especial veneno. Sí, ¿qué más da el tipo de residencia que necesiten? Deberían estar agradecidos de que los aceptemos. El jeque apagó la grabadora. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Todas las miradas estaban fijas en Sandra, cuyo rostro estaba ahora rojo de vergüenza y horror. Miraba el teléfono en las manos del jeque como si fuera una serpiente. Esto es ilegal. No tenías derecho a grabarme, gritó con la desesperación en la voz y luchando contra los últimos restos de su antigua agresividad. En ese momento, Marcus Johnson dio un paso al frente, se paró junto a Denise como si la protegiera y se dirigió a Sandra con calma. Me temo que esta no es la única grabación, señora Morrison, dijo con voz tranquila pero firme. Toda su conversación, incluyendo todas sus líneas, está claramente grabada en las cámaras de seguridad del hotel, con sonido. La cámara número 3, dirigida a la recepción central, funciona perfectamente. La revisé yo mismo esta mañana. La mirada acosada de Sandra pasó de Marcus al jeque. Se dio cuenta de que estaba atrapada, sin salida, estaba rodeada. ¿Quién eres?, susurró, volviéndose hacia el jeque. La pregunta no estaba cargada de curiosidad, sino de miedo. El jeque Omar sostuvo su fría mirada por un momento y luego dijo las palabras que finalmente destruyeron el mundo de Sandra Morrison. Me llamo Omar Al-Hamad y no soy solo un huésped que quería reservar una sala de conferencias con usted. Soy el director de Al-Hamad Holdings, un fondo de inversión que actualmente está considerando invertir varios cientos de millones de dólares en su cadena hotelera. O mejor dicho, lo estaba considerando hasta hoy. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. Se podía oír el corazón de alguien latiendo con fuerza en el pasillo. Además, continuó con la misma calma gélida, soy miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Internacional de Turismo. Esta es la organización que califica los hoteles, redacta recomendaciones y, en esencia, decide cuáles serán considerados dignos de albergar a huéspedes de alto nivel y eventos internacionales. El informe que redacte sobre la hospitalidad de su hotel después de esta visita tendrá consecuencias de gran alcance, no solo para el Gran Plaza, sino para toda su cadena en todo el mundo. La tensión en el aire se hizo casi palpable. Se densificó, convirtiéndose en un muro invisible que oprimía los hombros y dificultaba la respiración. Ya no se trataba solo de una situación incómoda ni de la queja de un cliente insatisfecho. Ante los ojos de todos se desataba una catástrofe planetaria para el sector hotelero. Una reputación forjada durante décadas se desmoronaba en un instante debido a la arrogancia e ignorancia de un gerente. Sandra se quedó de pie, temblorosa. Miró al jeque y ya no había ira ni vergüenza en sus ojos, solo una comprensión pura y animal del fracaso total y absoluto. Toda su carrera,
Toda su vida había quedado reducida a cenizas. El jeque Omar Al-Hamad, un poderoso inversor y defensor de los estándares internacionales de la hospitalidad, se volvió hacia quien había mantenido su dignidad y profesionalismo en medio del caos. Miró a Denise Washington, la criada de uniforme gris, que seguía de pie a un lado, tan conmocionada como las demás. «¿Y usted, señora?», dijo, con la voz suavizada, llena de respeto. Era la única persona en este hotel que entendía el verdadero significado de la palabra servicio. «Y quiero saber su nombre». Denise lo miró. El mundo a su alrededor parecía haberse puesto patas arriba. Media hora antes había sido invisible con un trapeador en las manos y ahora uno de los hombres más poderosos del mundo la observaba y en su mirada no vio condescendencia sino reconocimiento. En ese instante comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Las últimas palabras del jeque Omar Al-Hamad quedaron suspendidas en el silencio sepulcral de la sala. Sandra Morrison, destrozada y devastada, no podía apartar la mirada del hombre que acababa de destruir su carrera y reputación. Su mundo se había derrumbado, dejando solo cenizas y amargura. El jeque Omar no perdió un segundo en mostrar compasión ni dar más explicaciones. Para él, la situación era clara y exigía una acción inmediata. Sacó su elegante y moderno teléfono móvil. El nombre director del holding ya brillaba en la pantalla. Con un gesto respondió a la llamada y su voz, hasta entonces llena de gélido desprecio por Sandra, se volvió imperiosa e inflexible. «Buenas tardes, señor director. Soy Omar Al-Hamad. Lamento mucho molestarlo tan temprano, pero lo ocurrido en uno de sus hoteles, el Gran Plaza, no admite demora». Su mirada recorrió brevemente el rostro pálido de Sandra y luego se giró como si ella fuera polvo bajo sus pies. «He estado grabando todo lo sucedido desde el principio. Tengo una grabación completa de la conversación con su gerente, la señora Morrison. No solo mostró una flagrante falta de respeto a un huésped, sino que también hizo comentarios discriminatorios que considero inaceptables para cualquier organización que aspire a un estatus internacional». No se oía ningún sonido en el vestíbulo del hotel, salvo la voz del jeque, que parecía elevarse deliberadamente para que sus palabras llegaran a todos los rincones. Marcus Johnson, de pie junto a Denise, apretaba los puños con fuerza, pero su rostro reflejaba alivio al ver que finalmente se hacía justicia. Los traductores, atónitos hasta entonces, intentaron captar cada palabra, conscientes de la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Sus palabras y su tono», continuó el jeque, con la voz llena de indignación, «han destruido por completo nuestra intención de invertir en su cadena. No podemos confiar nuestros fondos a una empresa donde prospera esa actitud hacia los clientes. Además, como miembro del Consejo Internacional de Turismo, me veré obligado a iniciar un procedimiento para revisar la calificación de su hotel, así como la de toda su cadena. Tales acciones ponen en peligro no solo su negocio, sino la reputación de todo el sector». Hizo una breve pausa, probablemente escuchando la respuesta al otro lado de la línea. «Sí, esto es serio. Inmediatamente, ahora. Insisto en su despido inmediato y su expulsión del hotel. Al final del día, espero recibir la confirmación oficial de su despido y un plan de acción para eliminar las consecuencias de este incidente. De lo contrario, nos veremos obligados a recurrir a medidas más drásticas. Mi asistente le enviará todas las pruebas. Adiós». El jeque bajó el teléfono y su mirada se posó de nuevo en Sandra. No había malicia en ella, solo fría determinación. Un momento después, 2 guardias de seguridad del hotel aparecieron de la nada en la recepción. Sus rostros eran indescifrables, pero sus movimientos eran firmes. Uno de ellos, un hombre alto y de pelo corto, se volvió hacia Sandra. «Señora Morrison, acabamos de recibir órdenes de la alta dirección. Puede retirarse. Abandone el hotel inmediatamente». Sandra se estremeció como si la hubieran electrocutado. «¿Qué? ¿Despedida? No puedes. Es un error». Su voz era patética.
presa del pánico. Intentó volverse hacia el jeque, pero los guardias ya la habían agarrado de los brazos, con suavidad, pero con insistencia. Por favor, señora Morrison, no monte una escena. Tenemos órdenes de escoltarla hasta la salida. Recogeremos sus pertenencias y se las enviaremos. No, no lo entiendes. Yo dediqué toda mi vida a este hotel. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie la escuchó. Lágrimas de desesperación corrieron por sus mejillas, manchando los restos de orgullo. «Pase, por favor», repitió el guardia, y comenzaron a guiarla hacia la salida principal. Sandra intentó zafarse, sintiéndose inerte, pero unos brazos fuertes la retuvieron. Lanzó una última mirada de odio a Denise, como si ella hubiera sido la causa de su caída. Pero Denise evitó su mirada, con una mezcla de lástima y amargura. Sandra Morrison, que había sido tan arrogante e imperiosa hacía un momento, ahora no era más que una mujer rota, desvaneciéndose en el olvido. Las puertas se abrieron de par en par y ella desapareció, desapareciendo en el bullicio matutino de la ciudad. La tensión en la sala dio paso a un profundo suspiro de alivio. El aire parecía más limpio, como después de una tormenta. El jeque Omar Al-Hamad se giró lentamente para mirar a Dennis. Su asistente, un joven con un traje impecable que había estado de pie a un lado, se acercó sigilosamente a su jefe y le entregó una tableta. El jeque recorrió la pantalla con la mirada, arqueando ligeramente las cejas. Señora Washington, comenzó, recuperando el tono cálido y respetuoso que Denise había oído cuando hablaban árabe. Mi asistente hizo una rápida verificación de antecedentes. Veo que no solo habla árabe, sino que también tiene títulos en lingüística y estudios de Oriente Medio. Hizo una pausa, su mirada fija en la de ella, con una expresión de profunda comprensión. Y que la despidieron injustamente de su anterior trabajo por defender a una compañera que sufría acoso. Eso dice más de su carácter que cualquier título, su valentía, su integridad y, lo que es igual de importante, su experiencia, que claramente ha sido infravalorada aquí. Asintió levemente hacia la puerta por donde habían conducido a Sandra. Me han impresionado profundamente. Denise sintió que la sangre le subía a la cara. Nunca se acostumbraría a los elogios, sobre todo de alguien tan poderoso. Su pasado, su despido injustificado, sus años como criada, todo pasó ante sus ojos. Y ahora, ante este hombre que la veía como algo más que una simple criada, una profesional cualificada, con principios firmes, sintió una oleada de esperanza que no había sentido en años. El jeque Omar le entregó la tableta a su asistente y dio un paso hacia Denise, acortando la distancia entre ellos. Señora Washington, vine a este país para desarrollar negocios, para tender puentes entre culturas, no para destruirlas, y necesito personas que compartan mis principios y tengan las habilidades necesarias. La miró directamente a los ojos y no había ninguna duda en su mirada. Le hago una oferta directa para asumir el cargo de jefe del Departamento de Relaciones Interculturales en nuestra sucursal estadounidense de Al-Hamad Holding. Habían pasado 6 meses. 6 meses de transformación, trabajo duro y un reconocimiento sin precedentes. Denise Washington estaba sentada en su espaciosa y luminosa oficina, en el piso 42 del rascacielos que albergaba la nueva sede de Al-Hamad Holdings en Estados Unidos. Los ventanales, que abarcaban desde el suelo hasta el techo, ofrecían una vista majestuosa de la ciudad extendida como un mapa. Vestía un impecable traje índigo que le sentaba a la perfección, realzando su nueva confianza. Frente a ella estaban sentados 2 ejecutivos de una gran constructora alemana, con expresiones que mezclaban impaciencia y cierta confusión. Denise escuchaba con una leve sonrisa. Describían un proyecto que había experimentado dificultades en un país de Oriente Medio. Señora Washington, comenzó uno de ellos, el doctor Schmidt, con tono tenso. Simplemente no lo entendemos.
Toda la documentación está en regla, el contrato está firmado, pero llevamos 3 meses sin conseguir permiso para traer el equipo. Las autoridades locales nos ignoran. Hablan de matices y tradiciones, pero no vemos ninguna razón legal para la demora. Nuestros representantes están al borde del colapso. El segundo líder, el señor Mayer, añadió: ni siquiera sabemos exactamente dónde nos equivocamos. ¿Es posible hacer negocios así? Creemos que es solo parcialidad. Denise asintió, con una mirada tranquila y comprensiva. Se inclinó ligeramente hacia adelante y apoyó las manos sobre la mesa. Lo entiendo. Situaciones como esta, donde las expectativas culturales difieren de las legales, pueden ser extremadamente frustrantes. A ver si lo adivino. Mencionaste que enviaste solicitudes por escrito varias veces, ¿verdad? Y supongo que tus representantes, siguiendo el protocolo, no se quedaron después de las reuniones oficiales. El doctor Schmidt asintió. Así es, nos adherimos a normas estrictas, solo contactos comerciales, solo basados en los méritos. Denise sonrió cálidamente. Ahí radica la raíz del malentendido. En la cultura con la que intentas trabajar, una solicitud por escrito es solo una formalidad y las decisiones reales se toman con una taza de té durante una conversación informal. Negarse a quedarse después de una reunión o a aceptar una invitación a cenar puede percibirse como una falta de respeto, como una falta de voluntad para construir relaciones personales. Y las relaciones personales allí son la base de toda confianza. Sin confianza, por desgracia, incluso el contrato más perfecto puede quedar en letra muerta. No te ignoran, esperan un nivel diferente de interacción de tu parte. Los empresarios alemanes abrieron mucho los ojos, se miraron entre sí. Entonces quiere decir que el problema no está en los documentos, sino en el consumo de té, Zrenia, preguntó el señor Mayer con incredulidad. Exactamente. La atención al detalle, el respeto por las reglas no escritas de la hospitalidad, la disposición a dedicar tiempo a la comunicación personal. Eso es lo que les abrirá todas las puertas, explicó Denise. Mi departamento preparará una breve pero concisa sesión informativa para sus representantes sobre los protocolos culturales de este país. Les enseñaremos no solo a hablar, sino también a escuchar, a comprender el contexto. Y créanme, después de eso la situación cambiará. El doctor Schmidt se puso de pie. Su rostro ya no estaba tenso, solo mostraba genuina sorpresa y alivio. Señora Washington, esto es simplemente asombroso. Hemos gastado meses y cientos de miles de dólares intentando resolver este problema legalmente y usted, en 10 minutos, nos lo explicó todo. Ese es mi trabajo, respondió Denise con modestia. Construir puentes entre culturas. Tras la salida de los empresarios alemanes, expresando su sincera gratitud, Marcus Johnson entró en la oficina, ahora vestido con un traje impecable, pero con la misma sonrisa amable y comprensiva. Era el ayudante y mano derecha de Denise. «Hiciste un gran trabajo, Denise», dijo apoyado en el marco de la puerta. Los alemanes se irán contentos y se ahorrarán un contrato de decenas de millones de dólares. Has creado un sistema realmente eficaz. Sí, Marcus, corrigió Denise, señalando la pila de informes. Sin tu apoyo, sin tu capacidad para organizar al equipo, no lo habríamos logrado. Y no olvides las horas que dedicas a nuestros seminarios de comunicación intercultural. Tu experiencia trabajando con la gente del hotel es invaluable. Realmente, hicieron un gran trabajo. El equipo intercultural de Denise se convirtió en una pieza clave de Al-Hamad Holdings. No solo resolvieron los problemas cuando surgieron, sino que también brindaron capacitación exhaustiva a todos los empleados de la empresa que trabajaban con socios extranjeros desde la alta dirección hasta los gerentes de línea. Denise implementó protocolos basados en un profundo conocimiento de los matices culturales, la etiqueta y la psicología, lo que permitió a la empresa expandir su presencia en nuevos mercados y evitar errores costosos.
Su éxito se convirtió en un ejemplo para toda la industria. El Hotel Grand Plaza, donde todo empezó, experimentó una renovación completa. Tras el despido de Sandra Morrison y la intervención del jeque Omar, la alta dirección de la cadena hotelera se puso manos a la obra. Se introdujeron nuevas y estrictas normas de etiqueta y respeto a los huéspedes. Todo el personal recibió formación y Marcus, por sugerencia de Denise, incluso desarrolló un curso especial para ellos. El hotel se enorgullecía ahora de su ambiente multicultural y el jeque Omar, impresionado por los cambios, se convirtió en inversor minoritario, demostrando su convicción en la nueva filosofía. En cuanto a Sandra Morrison, su destino fue mucho menos halagüeño. La historia de su despido y, sobre todo, la grabación de sus comentarios xenófobos por parte del jeque se hizo viral. El vídeo que éste proporcionó a la dirección del hotel se filtró rápidamente en internet. Los intentos de Sandra por encontrar un nuevo trabajo fueron inútiles. Todos sus currículums y todas sus solicitudes de referencias fueron rechazados. Su nombre se convirtió en sinónimo de intolerancia e incompetencia profesional. Se convirtió en un símbolo de cómo la arrogancia y la xenofobia pueden destruir una carrera y una reputación en el mundo moderno. Según los rumores, se ganaba la vida con trabajos esporádicos. Su vida era completamente opuesta a la de la que una vez se sintió tan orgullosa. Desapareció de la vida pública, permaneciendo únicamente como un ejemplo edificante para los demás. Esa noche, Dennis cenó con el jeque Omar en uno de sus restaurantes favoritos. La conversación fluyó con fluidez, desde asuntos de negocios hasta profundas reflexiones filosóficas. Dennis, dijo el jeque, tomando un sorbo de té, no solo creaste un departamento exitoso, cambiaste la cultura de nuestra empresa, demostraste que la verdadera fuerza en los negocios, como en la vida, no reside en la tenacidad, sino en la comprensión, en la compasión. Simplemente sigo su ejemplo, jeque Omar, respondió Denise. Me demostró que la dignidad y el respeto no son solo palabras, sino los cimientos para construir un futuro próspero. Podría haberse marchado, pero decidió marcar la diferencia. Creo en el valor de la dignidad humana, Denise, en cada persona, sin importar su estatus, y lo vi en ti cuando, siendo criada, lo arriesgaste todo para defender a un toronjo, a un desconocido. Esa valentía, esa integridad no tienen precio. Él la miró con profundo respeto. Tu historia, Denise, debería inspirar a otros, desde una empleada doméstica hasta una jefa de departamento que cambió toda una industria. Denise asintió, recordando su trayectoria, desde sentirse injusta cuando la despidieron hasta el humilde trabajo de empleada doméstica y ahora a su puesto actual. Había sido un camino lleno de desafíos, pero cada uno la había llevado hasta donde estaba ahora. Al día siguiente, cuando Denise regresó a la oficina, vio a una joven sentada en la recepción. Era María, la nueva becaria con la que trabajaría. María provenía de una familia de inmigrantes latinoamericanos. Tenía un acento bastante marcado y parecía un poco tensa. Denise se recordó a sí misma, recordó a su colega, a quien una vez había defendido, recordó todo lo que había pasado. Se acercó a María con una sonrisa cálida y sincera en su rostro. Buenos días, María. Bienvenida a Al-Hamad Holdings. Me llamo Dennis Washington y soy su gerente. Denise le extendió la mano y no había rastro de condena en su mirada, solo pura aceptación y apoyo. No te preocupes si las cosas parecen difíciles, dijo Denise. Estamos aquí para aprender y crecer juntos. Yo misma he pasado por mucho y sé lo importante que es contar con apoyo. Mi puerta siempre está abierta para ti. María la miró sorprendida y entonces una sonrisa tímida pero sincera se dibujó en su rostro.
En ese momento, Dennis comprendió que el círculo se había cerrado. No solo había encontrado su vocación y restaurado la justicia, sino que también se había convertido en la mentora, la luz de esperanza que tanto le faltaba en su propio camino. La historia de Dennis Washington no era solo una historia de crecimiento profesional, sino de fortaleza de espíritu, del valor de cada persona y de cómo una buena acción puede cambiar no solo una vida, sino el mundo entero.